Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Dios había cumplido palabra por palabra todo lo que Él había dicho. El pueblo de Israel caminaba hacia la libertad, con instrucciones específicas con relación a la Pascua, porque iba con ellos una gran multitud, y Dios instruyó qué es lo que se tenía que hacer y quiénes eran los que podían celebrar la Pascua y quiénes no, ya que Él es el que decide, es su celebración, es su fiesta, y nosotros, cuando Él dice algo, debemos de entender que siempre lo hace en beneficio de nosotros y para honra y gloria de Él. Y en el video anterior, si tú lo miraste, explicamos la situación cuando Moisés pronunció los 430 años que él dice que habitaron en Egipto. Y nosotros, al estudiar la Biblia, comprendemos la explicación de los mismos. Dios es exacto, es perfecto, no hay error en Él. La palabra de Dios se cumple tal y cual dice. Y nosotros continuamos leyendo porque Él siempre tiene comida espiritual que darnos a través de su palabra. Así es que bienvenidos a Vida en la Verdad. Continuamos estudiando el libro de Éxodo y vamos a continuar en el capítulo 13, recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera. Éxodo capítulo 13, versículo 1. Ya iban caminando fuera con rumbo a Sucot, así dice la palabra del Señor. Y versículo 1 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame, versículo 2, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Este texto, la instrucción es específica. Aquel hombre que sea primogénito, aquel animal que sea primogénito, iba a ser consagrado a Dios, dedicado a Dios. Él va a explicar los motivos y el por qué. Hasta aquí hay una instrucción, la cual antes de tener cualquier comentario necesitamos seguir las instrucciones y mirar el motivo por el cual Dios dice esto. Así es que el versículo 3 dice: y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día. ¿De cuál día? El día que salieron. Y cuando dice en este día, no está hablando en sí que sea de día, porque recordamos que ellos empezaron a caminar siendo de noche, sino que esa palabra día significa el tiempo, sea de día o de noche, porque el día tiene 24 horas. Esa fecha iban a celebrarlo, iban a recordarlo en memoria. Repito el 3 y dice: y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Y cuando dice aquí leudado, nosotros ya sabemos, ya hemos estudiado en los videos pasados,
en las porciones bíblicas que ya miramos, que se está refiriendo a los panes sin levadura, el tiempo que Dios les dice que no deben de comer pan con levadura, porque la levadura, que en una forma figurada es una extorsión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque digamos que se infla el pan, lo hace más grande que lo que realmente es, y es un símbolo del pecado. En estos tiempos, nosotros sabemos por las enseñanzas de la Biblia que es un símbolo de pecado. Entonces, Moisés les dice, deben de tener memoria de este día, recordar lo que Dios ha hecho, cómo nos ha sacado, y no comeréis leudado o pan con levadura. Ninguna cosa leudada, realmente eso es lo que indica y lo que Dios ya ha dicho repetidas veces a través de la explicación de la celebración de la Pascua. Versículo 4. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, era el mes de Abib o el mes de Nisan. Y era el tiempo de la primavera. Eso es lo que indica y es el tiempo que habla la Biblia y es lo que significa la palabra Abib. Versículo 5. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del jebeo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. Y el versículo 5 recuerda exactamente la promesa que Dios hizo a Abraham hacía aproximadamente 430 años antes, como ya lo estudiamos en el video pasado. Y dice que es una tierra que fluye o destila leche y miel. ¿Por qué? Porque hay bendición y hay gozo. Dios los lleva a disfrutar de una abundancia basada en ¿qué? En lo que Dios provee y el agradecimiento y obediencia de Dios. Y eso nosotros lo vamos a estudiar paso por paso en la Biblia. Pero estas dos cosas se dan como una sola. Dios siempre es fiel y su amor y su fidelidad pide al hombre que aprenda a amarlo en obediencia, en un deber en amor, no en sí en algo exigido y obligado, sino en algo que se entrega, uno entrega su voluntad a Dios. Y ellos iban a recibir la promesa de Dios y Dios les instruye de qué manera podían mantener esa promesa. Y es importante porque lo va a decir específicamente en sus instrucciones en los próximos capítulos y también en los próximos libros que vamos a seguir estudiando. Dice el versículo 6, 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Jehová. ¿Por qué? Porque él ya lo había dicho, que la fiesta de los panes sin levadura son 7 días, y que aquí recuerda únicamente que el último va a ser día de fiesta, día de santa convocatoria y que realmente nadie iba a trabajar. Pero también era el primero. Lo único que aquí nada más habla del último. ¿Por qué? Porque ellos iban de camino. Ellos iban moviéndose, pero iban a tener un momento de regocijo a los cuantos días por alegrarse en Dios por lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Y específicamente dice el séptimo día será fiesta para Jehová. ¿Por qué? Porque desde el principio Dios
le envió el mensaje con Moisés a Faraón: envía a mi pueblo para que me celebren fiesta. Esa fue la palabra que se usó en la Biblia, así se traduce. Iban a hacer una celebración a Dios para honrarlo a Él y alegrarse en Él. Pero no debían de comer leudado por 7 días, pero en el séptimo día era una gran fiesta, una gran convocación dedicada a Dios. Versículo 7. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, que ya se los dije hace un momento. Y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. ¿Por qué? Porque es algo que Dios está haciendo por toda la nación de Israel. Entonces, la orden, la instrucción, no nada más es para unos cuantos, sino que Dios les dice: la fiesta son 7 días, nadie debe de comer pan leudado ni nada con levadura. Y en el séptimo día era santa convocatoria, y eso debe de ser por todas partes del territorio. Ahora bien, ellos todavía no poseen la tierra, pero Dios les está dando instrucciones ya para cuando lleguen a la tierra, y también está dando instrucciones para todo el pueblo, porque es todo el pueblo, es toda la comunidad que va a ir a ocupar el territorio que Dios les dice. Versículo 8. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Así es que cuando se celebre, debe haber una conversación con las nuevas generaciones. Y la conversación es: este servicio a Dios, esta celebración a Dios, se hace con el motivo de lo que Dios hizo conmigo cuando me sacó de Egipto, cuando estaba esclavizado, cuando estaba oprimido, cuando no encontraba la salida por el trato que me daban. Llegó mi libertador, mi Dios, mi creador, mi salvador, mi redentor. Y esto lo hago por lo que Él hizo, porque Él me lo ordenó, porque Él me lo instruyó, y era la manera que se iba a instruir a la próxima generación, en base a esa plática que Dios mismo les está instruyendo que deben de tener con su próxima generación. Dice el versículo 9: y te será como una señal sobre tu mano, y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Aunque aquí lo que Dios está indicando es como cuando tú miras tu mano y tienes rayas en tus manos, y sabes que debes de tenerla en tu frente, que nunca puedes apartarte de ello. Eso es lo que indica aquí, para que nunca nos olvidemos. Uno se conoce perfectamente sus manos. Ahora bien, el pueblo, la comunidad judía, nuestros queridos comunidad judía, ellos usaban o usan todavía algunos artículos que simbolizan o les recuerdan la ley de Dios. Por eso es que algunas de las veces cuando caminamos en alguna comunidad judía, los miramos con ciertos, señales o adornos, sea en su mano o sea en su frente, o algunos señales de recordatorio para hacer memoria. Inclusive hacen muchas prácticas solamente con el propósito de hacer memoria de lo que Dios hizo y quién Dios es. ¿Por qué? Porque de alguna manera aquí Dios está diciendo: lo vas a poner como una señal que tengas en tu mano. Después les va a decir: lo vas a poner en las puertas, en tu casa, mis mandamientos, mi ley. Y el propósito aquí es de que no nos olvidemos
lo que Dios ha hecho. El pueblo de Israel necesitaba nunca olvidar lo que Dios hizo y nunca olvidarse de Dios sobre todas las cosas. Es lo mismo para nosotros. Versículo 10. Por tanto, tú guardarás este rito, pero en el original dice este servicio, porque la palabra rito realmente invita a no darle tanto valor. Pero el original dice servicio. ¿Por qué? Porque es la frase que nosotros también utilizamos cuando vamos a una celebración o a un culto, como le decimos, a la iglesia. Le decimos service, servicio. Y así se traduce en el original. Y esta es mi opinión, considero que si se hubiese puesto este servicio, hubiera sido un poquito más apropiado, por los que a veces consideramos que todo lo que se dice rito no se debe de hacer. Entonces, realmente era un servicio dedicado a Dios. Repito, versículo 10, por tanto tú guardarás diríamos, servicio en su tiempo, de año en año. Lo cual significa que no debería de pasar año. Una vez tomando el territorio que Dios les iba a dar, no debía de pasar un solo año sin que se celebrara la Pascua, sin que se hicieran las fiestas. Instrucción de Dios. Y siempre se iban a dedicar los primogénitos machos y primogénitos hombres y primogénitos de los animales también, los machos de los animales. Así es que Dios instruye, nosotros escuchamos y nosotros aprendemos. Moisés estaba instruyendo al pueblo, ellos escuchaban y aprendían y necesitaban entrar en hábito de obediencia en amor a lo que Dios decía. Versículo 11. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, ¿por qué? Porque ahí está diciendo específicamente cuando tú entres a lo que yo te doy, porque Dios lo está diciendo, aunque aún todavía no ocurre, pero es una promesa que Él ha hecho y la va a cumplir, porque Dios siempre cumple lo que dice. Y Él no miente, no es un hombre o no como nosotros que de repente disfrutamos una pequeña mentira llamada mentira necesaria. Dios no necesita hacer esas cosas. Dios realmente cumple al pie de la letra todo lo que dice. Así es que les dice, cuando hubieres entrado a la tierra, versículo 12, dice, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Lo vuelve a repetir lo que dijo en los primeros versículos. Asimismo, todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Y dice de todos los animales, y aquí se refiere a una gran cantidad de domésticos, animales domésticos diríamos, a los cuales el hombre tiene acceso y los usa en su casa. Dice el versículo 13, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Dios, que es tan justo, sabe que el sacrificio que es para Él es en base a, lo ha dicho, corderos, hablando de los borregos o de las ovejas, cabritos, y también va a haber vacas o ganado vacuno, sea un buey o una vaca. Pero lógicamente, si es primogénito, va a ser un buey, y si es oveja, va a ser un cordero, si es cabra, va a ser un cabrito. Y también habla del asno. ¿Por qué?
habla del asno y no habla de caballos porque Dios tiene leyes específicas para los caballos, porque los caballos no son algo que se va a dar en el pueblo de Dios. Los caballos pertenecen a la tierra de Egipto. Y Dios es específico, ¿por qué? Porque Él habla de lo que Dios sabe que Él mismo va a proveer y las leyes que va a dar a Israel. Y les dice con relación al asno, como el asno va a ser un animal de trabajo, de transporte, pero también como Dios está diciendo de todo animal, me vas a dedicar el primogénito. Pero como el asno no es un animal que se pueda presentar en sacrificio a Dios, Él dice, lo redimirás. O sea que cuando naciera un asno primogénito, lo que iba a hacer el dueño del asno es apartar un cordero. Y así, digamos, en una frase humana, pagar el precio por el asno que nació. Pero la palabra correcta es redimir, o sea, darle a Dios lo que Él dijo que debería de dársele. Y eso es importante porque el asno no es para sacrificio, el asno se conserva para trabajo, pero Dios sí le dice que un cordero lo puede entregar dedicado y consagrado a Dios. Igual, cuando habla y dice el versículo 13, también redimirás al primogénito de tus hijos. Pues cuando las familias tenían su primogénito, no iban y lo dedicaban en sacrificio a Dios. Dios no es así como se ha practicado en algunas culturas que sacrifican los niños. No, Señor. Dios es justo y perfecto. Y aquí lo que dice es que cuando a una familia le nacía el hijo primogénito, también iban a llevar un cordero en agradecimiento y por la redención de su hijo. Ahora, esa es la implicación de aquí. Aunque el primogénito de la familia debería de ser el poseedor, por ser primogénito, de ser consagrado y llevar los principios de Dios a las próximas generaciones. En ese aspecto sí era el primogénito quien llevaba los principios de Dios. Y eso es sumamente importante porque eso es parte de una consagración que deberíamos de practicar en la actualidad y que no lo hacemos. No estoy hablando que el primogénito tenga que ser pastor o sacerdote o profeta, no. Estoy hablando de que en la familia sea, después del padre, el primogénito quien lleve la promesa, la palabra, los principios, el conocimiento de Dios hacia sus hermanos menores, hacia el resto de la familia, pero empezando por la de él. En ese aspecto sí debe de ser dedicado y consagrado. Y eso nos lo enseña la Biblia desde Abraham, que su primogénito conforme a la promesa fue Isaac. Después, un asunto muy especial que ya estudiamos fue Jacob. Y así sucesivamente era sobre el primogénito. Más sin embargo, si el primogénito no quería, como en el caso de Esaú, que realmente dijo, ¿para qué me sirve la primogenitura? Pues Jacob era el poseedor de la palabra de Dios y de la promesa, la tomó, porque eran gemelos. Entonces, cuando el primogénito no quiere, pues entra otro que tiene el amor y el interés. Miremos, por ejemplo, José, que era el penúltimo. En algún momento de la historia fue quien llevó todas las promesas en sus espaldas y transmitió el cuidado a sus hermanos. En ese aspecto, el primogénito debe de ser consagrado a Dios, pero en el aspecto del sacrificio, la familia necesitaba llevar un cordero y que ese cordero fuera consagrado a Dios. Versículo 13. Perdón, ya leímos el versículo 13, vamos al versículo 14. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto,
de casa de servidumbre. Porque por supuesto los niños, cuando están creciendo, cuando son jovencitos, pues pueden tener muchas preguntas. Y por eso el padre de familia y los hermanos mayores deben de tener conocimiento con relación a esto. Y aquí la indicación de Dios dice, cuando ellos pregunten, tú le vas a platicar la historia, el testimonio, lo que Dios hizo, las maravillas que presenté en Egipto, de qué manera te saqué. Tú se los vas a contar para que ellos sepan. Dice el versículo 15, y esto es muy importante por lo que dice, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo el primogénito de mis hijos. ¿Por qué? Lo primero que quiero hablar aquí es que Moisés clarifica perfectamente y no deja duda alguna a aquellos que de repente piensan que Dios endureció el corazón literalmente del faraón. Y aquí este texto nos lo clarifica perfectamente porque Moisés está hablando de parte de Dios y explicándole al pueblo y dice que el que se endureció fue Faraón, porque la primera frase dice, y endureciéndose Faraón. Y no dice cuando Dios endureció el corazón del faraón. Dice que el faraón se endureció. Entonces, al no dejarlos ir, dice que les recuerden lo que Dios hizo que pasó y dio muerte a todo primogénito de los egipcios y a todo primogénito de los animales de los egipcios. Y les iban a explicar, por supuesto, que ningún primogénito de ellos había muerto, porque para eso era el sacrificio del cordero y la sangre que se ponía en las puertas, porque era la señal que Dios pidió. Y entonces ellos celebraban esa Pascua, esos días, esas fechas, en honor a Dios que hizo tan grandes cosas cuando salieron de Egipto. Y necesitaban contarle a sus hijos con lujos de detalles. Y necesitaban explicarle a los hijos todo lo que enseñaba Dios. Tan perfecto como se pudiera. Pero siempre necesitaban hablarles de esto. Porque eran los testimonios de Dios. Y son todavía. Versículo 16. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Y termina, y este es nuestro último versículo de este video, el versículo 16, recordándoles una vez más Moisés al pueblo que no deben de olvidarlo nunca. Que deben de transmitirlo a sus generaciones siempre. ¿Quién nos enseña estos versículos en un lenguaje exegético? Lo que dice literalmente la Biblia. Y lo que nos dice es que Dios da las instrucciones de que por lo que Él hizo, ellos deben dedicar todo primogénito a Dios. Debe ser consagrado. Todo varón que abra matriz, todo primer nacido, todo primogénito, debe ser consagrado y dedicado a Dios. También de todo animal doméstico, de los cuadrúpedos, debe ser dedicado a Dios. Y les dice, esto tiene que ser siempre, de generación en generación y año con año.
En otra parte de la Biblia lo dice perpetuamente. Y da instrucciones específicas. Y dice, si te nace un hijo primogénito, lo vas a redimir, vas a consagrar a Dios un cordero. Porque lógicamente no iba a ir a ser consagrado en sacrificio el niño. Pero sí puede ser, como ya dije, consagrado para seguir sus principios que deben de seguir por las próximas generaciones. El primogénito llevaba esa responsabilidad. Podía no querer llevarla, entonces alguien más de sus hermanos tomaba ese lugar. Pero no era recomendable para ningún primogénito perder su primogenitura, porque tenemos el ejemplo de Esaú. Entonces, tenían ellos asnos, y Dios les dice, cuando te nazca un asno primogénito, como no es un animal de sacrificio, lo vas a redimir también con un cordero. Esto es la indicación que hace Dios y les repite, tienes que hacerlo siempre, y cuando tus hijos pregunten, diles siempre, cuéntales la historia, cuéntales los testimonios y la grandeza mía de lo que yo hice en Egipto con los primogénitos, y diles que por esa razón tú haces eso. Siempre. No debes fallar ningún año cuando entres a la tierra que yo te prometí y que te la voy a dar. ¿Qué principios nos enseña esta porción hermenéuticamente hablando para traer principios para la actualidad? Nos dice que Dios cumple fielmente su promesa, pero también da específicamente instrucciones que debemos de mantener siempre. Los principios de Dios nunca cambian. Pueden cambiar algunos, digamos, maneras de servir a Dios en el aspecto de ritos, que es la palabra que se traduce en español. ¿Por qué? Porque nosotros no sacrificamos animales ya. ¿Por qué? Porque el Cordero es nuestro Cristo, que murió como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que nunca debemos olvidarnos de Él, sino de amarlo y apreciar y celebrar, como Él dijo, en memoria de Él. Entonces, las instrucciones Dios las da, como Cristo también las dio, y Dios y Cristo nos enseñó, y las instrucciones debemos de seguirlas, amarlas y enseñarlas a nuestros hijos. Siempre. Y también cuando nuestros hijos nos pregunten por qué nosotros nos gusta leer la Biblia, por qué disfrutamos ir a la iglesia, por qué no hacemos ciertas cosas que hacen en el mundo, nuestra expresión hacia ellos hay que decirles por lo que Dios ha hecho por nosotros, por de dónde nos sacó, cómo nos sacó, cuando nadie nos daba valor, cómo Dios nos abrazó, se ensució su vida, por así decirlo. Metió sus manos al lodo cenagoso, como dice el salmista, nos tomó para sí mismo y nos perdonó, nos consagró a Él. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que nunca olvidemos de dónde nos sacó Dios. Esa es la enseñanza para esto. Y que no olvidemos que no hay otro Cordero. Perdón. Lo voy a decir una cierta manera chusca. Dios no aceptaba burros. Cuando nacía un burro necesitaba ser redimido por un cordero. ¿Y sabes? El burro era yo. Porque no entendía. Porque no buscaba a Dios.
Y hubo un cambio. Y se ofreció un cordero por este burro. Porque si no fuera así, hubo algo que se me olvidó enseñarte. Dice que al burro, si no lo quiere redimir, le quebrará su cerviz. Y eso significa que si el burro no era redimido, tenía que ser muerto el burro, degollado el burro, le quebraban la nuca. Iba a ser eliminado, muerto el burro. No sé si me estás entendiendo esta metáfora. Pero Dios no quería burros. Y lo repito, el burro era yo. Porque no amaba a Dios, no lo quería. Y Él se ofreció en redención por mí, siendo el Cordero de Dios, y quitó mi pecado para que yo no muriera y pudiera estar vivo para su honra y su gloria. Pudiera ir a su presencia. Yo espero que me entiendas esto, que es una metáfora de lo que dice Dios cuando dice que vas a redimir el burro o el asno con un cordero. ¿Qué es lo que no debemos de aceptar en ese tipo de mensajes que de repente se dan en las mentes o a veces en los púlpitos? Mi hermano, nunca debemos de aceptar de que estos rituales no tienen valor. Porque sí lo tienen. ¿En qué aspecto lo tienen? En que nos dan instrucción de lo maravilloso y justo que es nuestro Dios. Que Él tomaba animales inocentes, mostrando una sombra de un bien que venía. Y cuando tú quieres entender el sacrificio de Cristo, vienes y estudias detenidamente el Antiguo Testamento y vas a comprender el valor que tiene lo que hizo nuestro gran Salvador y Redentor Cristo Jesús. Porque repito, esto es sombra de los bienes venideros que Cristo hizo. El valor que tienen estas cosas son la enseñanza y la instrucción específica que Dios tiene. Y que un hijo de nosotros continúe con las promesas de Dios tiene valor. Estas instrucciones tienen valor porque nos dicen el cómo debemos nosotros de dedicarnos a Dios. Entonces, por favor, no las pasemos por alto. Ciertamente no las practicamos como ellos las practicaban. ¿Por qué? Porque Cristo nos dio instrucciones específicas para nosotros. Pero los principios que aquí Dios pide son los mismos principios que nos pide en la actualidad. Así es que, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Te espero para el próximo video y que siempre Dios bendiga a tus hijos y que tus hijos sigan las promesas de Dios, para honra y gloria de Dios y para bendición de ellos y tus próximas generaciones. Hasta el próximo video.